Bienvenidos a La Verdad en la Palabra. Hoy tenemos un tema muy especial que nos llevará a un viaje a través de la historia y las promesas de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios ha cumplido sus promesas a lo largo del tiempo y cómo eso impacta tu vida hoy? Pues quédate con nosotros, porque en el vídeo de hoy vamos a explorar el Salmo 105, un salmo que celebra las maravillosas obras de Dios y su fidelidad a lo largo de las generaciones. En este vídeo, descubriremos juntos cómo el Salmo 105 nos invita a recordar y a dar gracias por las grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Hablaremos de los eventos históricos que se mencionan en este salmo y cómo estas historias pueden fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Así que no te vayas, porque lo que vamos a compartir puede transformar tu entendimiento de la fidelidad y las promesas de Dios. En la antigua Israel, durante una época de grandes eventos y milagros divinos, el pueblo de Dios experimentó su fidelidad y poder de maneras asombrosas. En este contexto histórico, surgió el Salmo 105, un himno de alabanza que celebra las maravillas y las promesas cumplidas de Dios. Imaginemos por un momento a un salmista, quizás Asaf o uno de los otros levitas encargados de la música en el templo de Jerusalén. Este salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza a recordar las historias de los patriarcas y los grandes actos de liberación que Dios obró a favor de su pueblo. Se sienta, tal vez en el templo o en su hogar, rodeado de pergaminos y recuerdos de las antiguas tradiciones orales. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, comienza a componer un cántico que será recordado por generaciones. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Así comienza el Salmo, con un llamado a la alabanza y a proclamar las obras de Dios. El salmista nos invita a recordar y compartir las historias de la fidelidad de Dios, no solo entre los israelitas, sino también entre las naciones. El Salmo 105 nos lleva en un viaje a través de la historia de Israel, comenzando con Abraham, a quien Dios llamó y prometió una descendencia numerosa. Hizo pacto con Abraham, y de Isaac fue el juramento. A través de estos versículos, el salmista nos recuerda las promesas de Dios a los patriarcas y cómo él fue fiel en cumplir cada una de ellas. El viaje continúa con José, vendido como esclavo pero elevado a una posición de poder en Egipto. Enviaron delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido por siervo. Aquí vemos cómo Dios, incluso en las circunstancias más adversas, estaba obrando su plan perfecto para el bien de su pueblo. El Salmo también nos lleva a recordar la opresión en Egipto y la poderosa mano de Dios liberando a los israelitas. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Las plagas, el cruce del Mar Rojo y la provisión en el desierto son recordatorios poderosos de la intervención divina en la historia. Cada milagro, cada intervención divina es un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. El salmista nos invita a no olvidar estas maravillas, sino a guardarlas en nuestro corazón y a compartirlas con otros. Recordad las maravillas que ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Finalmente, el Salmo concluye con una afirmación de la promesa de Dios de darle la tierra prometida a su pueblo. Y les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El Salmo 105 es un himno de recordación y gratitud, un canto que celebra las grandes obras de Dios y su fidelidad a lo largo de las generaciones. Nos enseña a recordar las promesas de Dios, a confiar en su fidelidad y a proclamar sus maravillas. Así que, al leer y reflexionar sobre el Salmo 105, recordemos la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. Recordemos las promesas cumplidas y las bendiciones recibidas, y unámonos al salmista en una sinfonía de alabanza y gratitud por el Dios que cumple sus promesas y obra maravillas en medio de su pueblo. El título del Salmo 105 es Las maravillas de Jehová a favor de Israel. Salmo 105. 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre.
Dad a conocer sus obras en los pueblos. 2 Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. 3 Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 4 Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. 5 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. 6 O vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. 7 Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. 8 Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. 9 Del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. 10 La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. 11 Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. 12 Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella. 13 Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. 14 No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. 15 No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 16 Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. 17 Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. 18 Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. 19 Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. 20 Envió el rey, y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. 21 Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones. 22 Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. 23 Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. 24 Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. 25 Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. 26 Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, al cual escogió. 27 Puso en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. 28 Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, y no fueron rebeldes a su palabra. 29 Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. 30 Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. 31 Habló, y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. 32 Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. 33 Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. 34 Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número. 35 Y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. 36 Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. 37 Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. 38 Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. 39 Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. 40 Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. 41 Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río.
42 Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. 43 Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44 Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. 45 Para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. En los días antiguos de Israel, durante una época de recordación y celebración, surgió el Salmo 105, un cántico poderoso que relataría las maravillas y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Este salmo, compuesto posiblemente por uno de los levitas encargados de la música en el Templo de Jerusalén, fue una invitación a reflexionar sobre la historia de la nación y la mano divina que la guió. Imaginemos a un salmista, tal vez Asaf o uno de sus descendientes, sentado en el tranquilo recinto del templo. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, iluminando los pergaminos que narraban las historias de los patriarcas y los grandes actos de Dios. Con el corazón lleno de devoción y gratitud, el salmista comenzó a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, para dejar un legado que recordara a las futuras generaciones las poderosas obras de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. El salmista inicia con un llamado a la alabanza y a proclamar las maravillas de Dios. Este no era solo un salmo para ser cantado en Israel, sino una declaración para todas las naciones, un testimonio de la grandeza de Dios. El salmo narra la travesía de los patriarcas, comenzando con Abraham. Hizo pacto con Abraham, y de Isaac fue el juramento. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, prometiéndole una tierra y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Este pacto se renovó con Isaac y luego con Jacob, estableciendo un linaje que sería bendecido y protegido por Dios. Con el paso del tiempo, los descendientes de Jacob, ahora conocidos como Israel, enfrentaron desafíos y adversidades. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó en Egipto. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. A pesar de las circunstancias adversas, Dios estaba con José, quien fue elevado a una posición de poder y eventualmente salvó a su familia del hambre. El salmista nos lleva a la época de la opresión en Egipto, donde los israelitas fueron esclavizados. Pero Dios no se olvidó de su pacto. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, al cual escogió. A través de Moisés y Aarón, Dios realizó señales y prodigios, liberando a su pueblo de la esclavitud. Las plagas, el cruce del Mar Rojo y la provisión en el desierto son testigos de la intervención divina. El viaje continúa, recordando cómo Dios guió a su pueblo a través del desierto, proveyéndoles agua de la roca y maná del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Cada milagro en el desierto fue una muestra de la fidelidad y el cuidado de Dios. Finalmente, el salmista recuerda la entrada a la tierra prometida. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Dios cumplió su promesa, dándoles una tierra donde pudieran prosperar y vivir bajo sus estatutos. El Salmo 105 es más que un relato histórico, es una celebración de la fidelidad de Dios. Nos enseña a recordar las grandes obras de Dios, a confiar en sus promesas y a proclamar su grandeza a todas las naciones. Cada evento narrado en este salmo es un recordatorio de que Dios está activo en la historia, guiando, protegiendo y bendiciendo a su pueblo. Así que, al leer y reflexionar sobre el Salmo 105, recordemos la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. Agradezcamos por las bendiciones recibidas y proclamemos sus maravillas, sabiendo que el mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy y continuará haciéndolo en el futuro. El Salmo 105 es un himno de alabanza y agradecimiento que celebra la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel.
A través de una serie de eventos históricos, el salmista nos muestra cómo Dios ha cumplido sus promesas y ha intervenido de manera poderosa para proteger y guiar a su pueblo. Este salmo es una invitación a recordar las grandes obras de Dios, a confiar en su fidelidad y a proclamar su grandeza a todas las naciones. Mensaje principal. El mensaje principal del Salmo 105 es la celebración de la fidelidad de Dios y sus maravillosas obras a lo largo de la historia. El salmista nos recuerda que Dios es fiel a su pacto y cumple sus promesas, protegiendo y bendiciendo a su pueblo en todas las circunstancias. Este salmo nos invita a recordar y dar gracias por las intervenciones divinas en nuestras vidas y a proclamar las maravillas de Dios a todas las generaciones. Enseñanzas del Salmo 105. Recordar las maravillas de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. El salmista nos llama a recordar y proclamar las maravillas de Dios. Es fácil olvidar las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este salmo nos enseña a mantener viva la memoria de las obras de Dios y a compartirlas con otros, para que todos puedan conocer su grandeza y fidelidad. La fidelidad de Dios a su pacto. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios es fiel a su pacto con su pueblo. Este pacto, hecho primero con Abraham y renovado con Isaac y Jacob, es una promesa de bendición y protección. El salmista nos recuerda que Dios nunca olvida sus promesas y siempre cumple su palabra. Esta fidelidad de Dios nos da seguridad y confianza en su amor y cuidado constante. La providencia divina en circunstancias adversas. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en medio de circunstancias adversas. Aunque José fue vendido como esclavo, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto para salvar a su pueblo del hambre. Esta enseñanza nos anima a confiar en que Dios está obrando incluso en nuestras dificultades, y que Él puede transformar situaciones adversas en bendiciones. La liberación y la protección de Dios. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, al cual escogió. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto a través de Moisés y Aarón, realizando grandes señales y prodigios. Esta intervención divina nos muestra que Dios es un liberador poderoso que escucha el clamor de su pueblo y actúa para liberarlo de la opresión. Nos enseña a confiar en que Dios está siempre dispuesto a intervenir en nuestras vidas para liberarnos y protegernos. La provisión de Dios en el desierto. Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Durante el tiempo en el desierto, Dios proveyó para las necesidades de su pueblo, dándoles agua de la roca y maná del cielo. Esta provisión constante nos recuerda que Dios es nuestro proveedor, que su cuidado y su provisión son inagotables. Nos anima a confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. La gracia y la justicia de Dios. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Dios recuerda y cumple su palabra, actuando con gracia y justicia. Esta enseñanza nos muestra que Dios es justo y misericordioso, que sus juicios son rectos y que su gracia es abundante. Nos invita a vivir en obediencia a sus mandamientos, sabiendo que su gracia nos sostiene y su justicia nos guía. Aplicación práctica en la vida diaria. Mantén un corazón agradecido, recuerda y agradece las bendiciones y las intervenciones de Dios en tu vida. Lleva un diario de agradecimiento, anotando las maravillas que Dios ha hecho por ti y compartiéndolas con otros. Confía en la fidelidad de Dios, en momentos de incertidumbre, recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Confía en que Él nunca olvida su palabra y siempre cumple lo que ha prometido. Busca la mano de Dios en las adversidades, enfrenta las dificultades con fe, creyendo que Dios está obrando en medio de ellas. Busca ver cómo Dios puede transformar las situaciones adversas en bendiciones. Depende de la provisión de Dios, confía en que Dios suplirá todas tus necesidades.
Ora por su provisión y agradece por su cuidado constante. Vive en obediencia y gratitud. Sigue los mandamientos de Dios y vive una vida de obediencia, sabiendo que su gracia te sostiene y su justicia te guía. El Salmo 105 nos invita a vivir con un corazón agradecido, recordando y proclamando las maravillas de Dios. Nos enseña a confiar en su fidelidad, a buscar su mano en las adversidades y a depender de su provisión. Que estas enseñanzas nos guíen y fortalezcan en nuestro caminar diario, llenando nuestras vidas de fe, esperanza y gratitud. El Salmo 105 es una joya de alabanza y recordación que nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y las maravillas de Dios a lo largo de la historia. Sus enseñanzas pueden ser una guía poderosa para vivir una vida de fe, gratitud y confianza en nuestro día a día. Aquí te explico cómo podemos aplicar estas valiosas lecciones en nuestra vida cotidiana. 1. Mantén un corazón agradecido. El salmista nos insta a recordar y agradecer las maravillas de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Aplicación. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre las bendiciones y las intervenciones divinas en tu vida. Puedes llevar un diario de gratitud donde anotes las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te ayuda a mantener una perspectiva positiva y agradecida. 2. Confía en la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Aplicación. En momentos de incertidumbre o dificultad, recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Confía en su fidelidad y recuerda que Él está contigo en cada situación. Recitar versículos bíblicos que hablen de la fidelidad de Dios puede ser una gran fuente de ánimo y fortaleza. 3. Busca la mano de Dios en las adversidades. La historia de José nos muestra cómo Dios obra en medio de las dificultades. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Aplicación. Cuando enfrentes desafíos, busca la presencia y la intervención de Dios en esas situaciones. Ora pidiendo discernimiento para ver cómo Dios está obrando en medio de tus pruebas. Recuerda que Dios puede transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento y bendición. 4. Depende de la provisión de Dios. Dios proveyó para su pueblo en el desierto, abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Aplicación. Confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. En momentos de escasez o preocupación, ora pidiendo la provisión de Dios y agradece por lo que ya tienes. Reconoce que Dios es tu proveedor y que Él es fiel para cuidarte y sostenerte. 5. Vive en obediencia y gratitud. Dios actuó con gracia y justicia, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Aplicación. Esfuérzate por vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, sabiendo que su gracia te sostiene. Practica la gratitud en todas las áreas de tu vida, dando gracias a Dios no solo por las bendiciones, sino también por su guía y corrección. La obediencia y la gratitud te acercan más a Dios y fortalecen tu relación con Él. 6. Comparte las maravillas de Dios con otros. El salmista nos llama a proclamar las obras de Dios. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Aplicación. No guardes para ti solo las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida. Comparte tus testimonios con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Al hacerlo, no solo fortaleces tu fe, sino que también inspiras a otros a confiar en Dios y a buscar su presencia en sus vidas. El Salmo 105 nos invita a vivir con un corazón agradecido, a confiar en la fidelidad de Dios, a buscar su mano en las adversidades, a depender de su provisión, a vivir en obediencia y gratitud, y a compartir las maravillas de Dios con otros. Que estas enseñanzas nos guíen y fortalezcan en nuestro caminar diario, llenando nuestras vidas de fe, esperanza y gratitud. Y así concluimos nuestra reflexión sobre el inspirador Salmo 105.
Esperamos que este mensaje sobre la fidelidad y las maravillas de Dios haya tocado tu corazón y te inspire a vivir cada día con gratitud y confianza en nuestro Creador. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros en La Verdad en la Palabra. Tu presencia y tu interés son una bendición para nosotros y nos motivan a seguir compartiendo la luz de la fe. Te invitamos a estar atento al próximo vídeo, donde exploraremos el Salmo 106. Este salmo nos llevará a una profunda reflexión sobre la misericordia de Dios y la importancia de recordar sus obras en nuestras vidas. No te lo pierdas. Recuerda que en nuestro canal hay más de 300 vídeos dedicados a la fe y a la interpretación de la palabra de Dios. Cada vídeo está diseñado para fortalecer tu espiritualidad y acercarte más a Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.